Vamos a leer en el libro de Daniel en su primer capítulo. Estoy seguro que algunos de los que estamos aquí habrán escuchado acerca de la historia de esos cuatro muchachos. Fueron deportados desde Israel hasta Babilonia. Eran judíos, tenían base en lo que era su religión, y su religión tenía base en Jehová Dios. Ellos estaban viviendo en un país lejos del suyo. Privilegios como los que dice la Biblia, pero los que han sido extranjeros, no en lugares civilizados. Yo me fui a un país vecino, que es Gabón. El trato que hacen a un extranjero no es el trato que hacen a un nativo. En mi propio país, Guinea Ecuatorial, el trato que hacen a los extranjeros no es el trato que hacen a los nativos. A veces en Guinea un extranjero parece como un delito, porque cuando tú te enfrentas con alguien, tú le puedes decir, no me trates como un extranjero porque no soy extranjero. Es decir, al extranjero se le puede tratar de cualquier forma. Esto lo digo porque para que vayamos entendiendo más o menos cómo estaba la situación de estos muchachos. Porque no fueron a Babilonia ni en busca de trabajo, ni por una beca de estudios, ni por nada de privilegio. Fueron deportados porque Jerusalén fue sitiada. Ellos fueron vencidos y los llevaron cautivos a Babilonia. De alguna manera eran como esclavos, de alguna manera. En medio de esto, por la gracia de Dios, fueron seleccionados para que estudien en el palacio, para que estudien la lengua de los caldeos. Fue un privilegio que vino de parte de Dios. Lo que esos muchachos, y sobre todo Daniel, deberían hacer en plan humano es, aquí somos gente cualquiera, debemos sujetarnos a lo que ellos nos dicen, no hemos venido aquí de buena forma, pero ellos, a pesar de vivir en un país lejano, a pesar de vivir, como lo he dicho, como presos o como esclavos, pero ellos mantenían lo que era su raíz, su Dios dentro de ellos. De hecho, como tema he puesto viviendo en medio de la contaminación, pero sin contaminarse. La Biblia dice que cuando trajeron los utensilios de la casa del Dios de Jerusalén y lo llevaron a Babilonia, ¿qué pasa? Esos utensilios que eran sagrados, dedicados a Jehová, lo que hizo el rey es llevarlos al templo de su Dios. Es decir, todo lo que se veía en Babilonia tenía su centro en adoración a sus falsos dioses. Porque si ganaban una guerra, tenían que dedicar esta guerra a sus dioses. Lo que significa que la contaminación se podía ver en todos los extremos. ¿Por qué? Porque era un pueblo idólatra, era un pueblo pagano, era un pueblo que servía a falsos dioses. Daniel sabe que cada comida que come el rey, de alguna manera, tiene que pasar por dedicarlo a los ídolos. Aunque aparentemente sea buena comida a los ojos, sea buena comida comiendo, pero Daniel dice, esto es lo que nos han dicho que tenemos que comer, pero yo sé que esto
es en contra de mis principios. Daniel fue deportado desde Jerusalén hasta Babilonia, pero seguía manteniendo sus principios. Lo primero que yo quiero que veamos en esta tarde es, para que podamos vivir en medio de la contaminación, pero sin contaminarnos, debemos de mantener, primero reconocer cuáles son nuestros principios y mantenernos en nuestros principios. Porque la verdad, cuando uno no entiende cuáles son sus principios, puede vivir de cualquier forma, puede hacer cualquier cosa, pero cuando uno conoce cuál es su base. Yo le hablaba a esta hermana que hemos hablado y no conocí su nombre. Y yo le decía, lo primero es, uno puede ir a una secta, a un evento sectario, a un evento donde se predica lo que no es la verdad de la Biblia. Pero cuando tiene un buen principio, será capaz de escudriñar lo que se predica y será capaz de detectar que esto es falso. Pero el que no tiene un buen principio puede moverse por cualquier viento. ¿Por qué? Porque no tiene buena base, no tiene un buen principio. Daniel, siendo joven, pero tenía su principio y se mantuvo en sus principios. De hecho, dice, aunque esta es la comida que nos han dicho que debemos comer, ¿sabe cómo se supone cómo comen los reyes? Se supone, ¿no? Todo lo bueno que pueda haber en el momento, es lo que comen los reyes. Pero fíjense que Daniel rehúsa comerlo porque sabe de que esta comida es contaminada, porque ha pasado por otros lugares no agradables a Dios. Y como mi principio me lo prohíbe, no me voy a contaminarme. Así que la primera clave es esta. Para mantenernos libres de contaminación, conozcamos nuestros principios. La Biblia dice, mas el pueblo que conoce a su Dios, ¿qué hace? Se esforzará y actuará. Cuando nosotros conocemos quién es nuestro Dios, esto nos hace ser fuertes. Y cuando somos fuertes, actuamos en consecuencia. Pero cuando no conocemos quién es realmente nuestro Dios, cualquier viento nos mueve, cualquier situación nos saca del punto y cualquier doctrina nos puede arrastrar. Esta es la primera clave, que conozcamos nuestros principios. Esto nos ayudará a vivir en medio de la contaminación, pero sin contaminarse. ¿Qué fue lo otro que podemos aprender de Daniel? A pesar de que salía de un país lejano y estaba en otro, como hemos dicho, en condiciones, humanamente hablando, no muy privilegiadas, pero Daniel dice, yo sí he salido de donde salgo, pero donde fuera que me vaya, voy con mi Dios. Es otra clave. Para mantenernos puros, para mantenernos libres de contaminación, pero en medio de la contaminación deberíamos llevar a nuestro Dios donde fuera que vayamos. Guinea Ecuatorial está a unos miles de kilómetros de Madrid, 6,000 kilómetros. ¿Pero qué hago? Cuando salgo de Guinea, ¿debo dejar a Dios en Guinea? No. Debo traer conmigo a Dios donde fuera que me vaya. Si me voy a los Estados Unidos, tengo que llevar a Dios. Si me voy al bosque, también debo llevar a Dios. Yo creo que fue la razón por la cual Dios envió a Jesucristo a este mundo, para que donde fuera que vayamos, vayamos con Él. El Emmanuel, ¿no? Dios
con nosotros. Dios envió a Jesucristo a este mundo para que vivamos siempre con Dios. Es verdad que Dios es omnipresente, pero no significa que nosotros llevamos a Dios donde fuera que vayamos. Es Dios mismo que está en todas las partes, pero toca que nosotros sí le llevemos. Es decir, yo te llevo, tú vas conmigo, no te quedas. Y sabe que Dios no habita aquí, sino que habita aquí. Le llevo conmigo aquí. Esa es la actitud que tenemos de Daniel. Una actitud de llevar a Dios donde fuera que se va. Hay algunos que si sale de su país, deja a su Dios en el país y va suelto. O si va al trabajo, Dios se queda en casa y en el trabajo Dios no existe ahí. O si es un niño, va al colegio, Dios se quedó con sus padres y en el colegio Dios no existe. Pero aprendemos de Daniel para que se libere de la contaminación, tuvo que llevar a Dios hasta Babilonia. Y nosotros debemos de llevar a Dios donde fuera que vayamos. La verdad, esta es una de las mejores claves que nos pueden ayudar a vivir libre de contaminación. Yo creo que todos somos conscientes de que el mundo está extremadamente contaminado. Yo sí lo sé, yo creo que ustedes también lo saben. El mundo está contaminado. Sufrimos la amenaza de contaminación. Yo no hablo de la contaminación del medio ambiente. Yo hablo de lo que contamina nuestra mente, lo que contamina nuestro corazón, lo que contamina nuestro espíritu. En la televisión, la contaminación. En los trabajos hay contaminación. En las escuelas hay contaminación. En una calle como esta se puede ver la contaminación. Pero para vivir libre de contaminación, en medio de un mundo tan contaminado como lo era Babilonia, y yo creo que cada vez el mundo se va contaminándose más. Hay cosas que cuando yo llego aquí, yo digo, así no he dejado en Guinea. Porque a pesar de que aquí hay frío, pero como que la gente prefiere andar como medio desnudos. Y son cosas que contaminan de alguna manera. Perdonadme que diga algo que no se debe decir. Pero digo, así no he dejado en Guinea. Pero quizás hayan otras cosas en Guinea que aquí no hay. El mundo está a una velocidad que no podemos definir, pero para contaminarse. El cristiano de hoy debe primero conocer bien sus principios. El cristiano de hoy debe tener como pilar en su vida decir, Señor, yo no te dejo en ninguna parte. Donde fuera que me vaya, te llevaré conmigo. Porque esta fue la clave que le hace a Daniel y a sus compañeros decir, no, aunque estamos en Babilonia, pero no hemos dejado a Dios en Jerusalén. Él está aquí con nosotros. Los hay en medio de amistades, se olvidan de que Dios está ahí. En las charlas de amistades, ¿no? El Emmanuel con nosotros, que en su día le dijimos, ven, entra en mi corazón. Cuando estoy en medio de una charla con los amigos, ¿él quiere quedarse en casa? No, quiere estar ahí. ¿Y sabe lo que me hace no contaminarme en medio de la conversación con mis amigos? Porque yo sé que él está ahí conmigo. Porque esto es lo que me hace, aunque digan barbaridades, aunque digan lo que quieran decir,
pero realmente yo me voy a reservarme porque yo sé que aquí no puedo decir todo porque hay alguien que está conmigo en este camino que estoy. Pero los hay muchas veces que se olvidan de esto, que Dios está con él donde fuera que se vaya. Y Daniel dice, no, donde fuera que yo esté, yo llevo a mi Dios. De hecho, le dice al jefe de los eunucos, por favor, la comida es buena, pero a los ojos de Dios no es agradable. Así que no permitas que me contamine con esta comida. Yo te quiero decir algo. La vida cristiana, como lo dice la Biblia, son los valientes quienes lo ganan. Yo creo que fue el pastor Fernando que oraba aquí algo contra la corriente. Si el cristiano no está decidido a vivir contra la corriente, no puede ser cristiano. Porque desde la muerte de Juan Bautista, ¿sabe lo que sufre el reino de Dios? Sufre violencia. Y los violentos son los que lo arrebatan. Si Daniel hubiera sido un débil, uno que no entiende quién es, si hubiera, no solamente él, sus compañeros también hubieran sido arrastrados. Pero ellos dijeron, aquí no puede costar la vida, aquí no puede costar los estudios, aquí no puede costar nuestra salud. Todo estaba en juego, humanamente hablando, pero fueron valientes en decir, no nos vamos a contaminar. Son los valientes que ganan esta batalla. Nosotros tenemos un problema. Yo hablo con los ejemplos de Guinea, porque mucho no conozco aquí. Aquí tenéis vuestras ventajas y nosotros nuestras desventajas. Porque hay cosas que la familia sigue teniendo mucho poder sobre muchos cristianos en Guinea. Que cuando uno quiere hacer algo, espera que decida la familia. Pero muchas de las decisiones familiares no están conforme a lo que enseña la Biblia. Y pueda que aquí también, quién sabe. Pero lo que uno debe hacer es ejercer esta fuerza, esta valentía, en decir, aunque es esto lo que queréis, aunque es esto lo que decís, pero esto es lo que dice mi Dios. Y esto es ser valiente. Porque es fácil ir bajo la corriente, pero es difícil ir contra la corriente. Así que Daniel y sus compañeros fueron jóvenes, valientes y de hecho pudieron mantenerse puros en medio de la contaminación, pero sin contaminarse. Lo otro que yo quiero que entendamos aquí de esos jóvenes y sobre todo de Daniel, a pesar de que ellos, y ya como lo he dicho, que eran extranjeros, pero ¿qué es lo que está en su mente? Un principio que tampoco deberíamos olvidar jamás. Mi servicio a Dios. Todos no sirven a Dios en el púlpito. Todos no van a servir a Dios en el púlpito. Todos no van a servir a Dios en el piano. Todos no van a servir a Dios cantando las alabanzas. Pero todos podemos servir a Dios donde fuera que estemos. Daniel, yo puedo decir, en esa escuela donde ellos estaban, saben que desde aquí podemos servir a Dios.
Podemos servir a Dios desde nuestros puestos de trabajo. ¿Cómo? Defendiendo quiénes somos. Es una forma de servir a Dios. Es una forma de manifestar quién es nuestro Dios. Si seguimos leyendo los siguientes capítulos del libro de Daniel, vemos que el pueblo llegó a una situación que nadie podía hacer nada, porque todos los magos, todos los sabios tenían que ser muertos. Pero aquí hubo alguien que Dios operó a través de él, que ayudó a incluso salvar la vida de los brujos. ¿Saber que nosotros somos una salvación para el mundo? Somos una salvación para nuestras familias. Somos una salvación para esta multitud que está aquí. La hermana decía de no sé quién que tiene un hijo, una hija y está deprimida a pesar de que tiene todo. Hay muchos que tienen muchas cosas, muchos bienes materiales, pero que la verdad necesitan de Dios. Y nosotros somos la respuesta. ¿Cómo somos la respuesta? Cuando servimos a Dios donde fuera que nos coloque. Donde fuera que nos coloque el Señor, cuando le servimos ahí, Él nos va a usar. Y la verdad de lo bueno que es Dios es que Él no hace acepción de personas. Puede utilizar e usar a cualquiera de los que estamos aquí. ¿Cómo? Con esa disponibilidad. Señor, donde me coloques, ahí te voy a servir. ¿Soy jefe o no soy jefe? Pero te voy a servir. ¿Daniel era jefe? No. Era un simple estudiante, un expatriado que trajeron de Jerusalén, pero él estuvo al servicio de su Dios en este lugar y sabe que llegó a ser jefe. No digo que busquemos el ser jefes, pero yo sé que el que sirve a Dios y lo hace de corazón, donde fuera que esté, el Señor le irá subiendo poco a poco. Pero lo que yo quiero aquí es que vivamos libres de contaminación en un mundo contaminado. Y la clave, conocer nuestros principios. La clave, llevar a Dios donde fuera que estemos. La clave, servir a Dios donde fuera que vayamos. Y en la condición en la que fuera que estemos. Y sobre todo, debemos ser valientes.